Buenas tardes, estamos en Decisiones por Canal 6 y hoy vamos a tratar, como nos gusta muchas veces, temas que tienen que ver con la educación. En unas semanas, en unos días, donde uno puede decir cómo conectamos la educación con la realidad, con lo que vemos, con lo que está pasando en la Argentina. Yo tengo una manera, una idea como para que usted vea de qué manera se conecta la educación con lo cotidiano, con lo que estamos viendo y escuchando por todos los medios de comunicación en estos días. ¿Y qué tiene que ver con esto? Ahora, tras una pequeña presentación, se los mostramos. ¿Qué tiene que ver la realidad? Ustedes estarán viendo todos estos días, tras el fallecimiento de la reina de Inglaterra, una parafernalia que tiene que ver con lo que es una monarquía, cómo funciona una monarquía en Inglaterra, cómo funciona en el Reino Unido de la Gran Bretaña, con quien tenemos un conflicto permanente que es la recuperación de nuestras Islas Malvinas, ¿no? Con mucho respeto por el pueblo inglés y por la reina fallecida, pero como argentinos recordamos que la primer ministro Margaret Thatcher junto con la reina decidieron hundir el crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión en aquel momento. Pero eso pertenece a la historia reciente, dolorosa para los argentinos, pero es parte de la historia. Ahora, ¿por qué el pueblo inglés venera tanto a su reina? ¿Y por qué en la Argentina se sigue detrás de esta noticia de una manera, podemos decir, muy a veces liviana, llamativa, podemos decir cholulismo en este sentido, pero sí se sigue todo lo ocurrido y les llama mucho la atención? La atención sobre una monarca que ejerció durante muchísimos años este poder monárquico, y los súbditos, es decir, el pueblo inglés y todos los países que forman el Commonwealth, lo aceptan porque se sienten bien de esa manera, ser conducidos como nación, ¿no? De esa manera. Ahora, nosotros en la Argentina vivimos en una república. Y una república es la cosa pública, es distinto, hay división de poderes, y acá el soberano no es el monarca que depende de un rey, de Dios, es decir, de Dios les viene atribuido el poder, es decir, la soberanía al rey y del rey hacia el pueblo, sino que acá el soberano somos todos iguales ante la ley, estamos en una república. Ahora, ¿dónde se aprende esto? ¿Dónde se ve esto y de qué manera lo bajamos a la vida cotidiana y vemos la diferencia entre una monarquía que está en todos los canales de televisión mostrando, con todo respeto, vuelvo a decir, por el pueblo inglés, cómo funcionan ellos y cómo funcionamos en nuestro país, que tenemos una república? Para eso hoy invitamos a un amigo, que vamos a hablar de varios temas, que fue inspector jefe en toda la región, Daniel Costilla, que le damos las gracias por estar acá. Y que antes me gustaría que te presentes, porque estos días estás trabajando también en una actividad especial. Vos sos docente y fuiste jefe de inspectores en toda la región. Entonces vamos a hablar del tema, pero antes contame, estás en una nueva actividad. Sí, ¿cómo estás, Omar? Sí, yo fui jefe regional en la región 10 y después en la 9, en la gestión anterior de María Eugenia Vidal, y hace un mes estoy como asesor en el Consejo General de Educación de la Dirección General de Escuelas y Cultura. Qué bien, es decir que asesor de un consejero. De los consejeros. El Consejo General de Educación es como el Consejo Federal de Educación, pero a nivel provincial. El Consejo Federal de Educación está conformado por los 24 ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país y coordinados por el Ministro de Educación de la Nación. El Consejo General de Educación está conformado por 10 consejeros generales coordinados desde adentro
por el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y son los que legislan, son los que aprueban toda la parte resolutiva, normativa, que la Dirección General de Escuelas después emite hacia el sistema. Es decir, el poder que tienen es la legislación que realizan hacia adentro del sistema educativo. Exactamente. Primario, secundario. Todos los niveles, todo el sistema educativo. Desde jardín hasta, no la universidad. No, las universidades son nacionales. Nosotros manejamos el nivel superior no universitario. Está bien. Dentro de eso, yo hice una introducción para tratar de unir un poco la educación con los temas cotidianos del público en general. Los contenidos que tienen que ver con la formación cívica, ¿se manejan, se hablan? Los contenidos que se dan en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires son organizados, seleccionados por cada uno de los equipos técnicos de cada uno de los niveles. Cada nivel, inicial, primaria, secundaria y superior, tienen sus propios equipos técnicos. Desde ahí se arma toda una propuesta curricular con los contenidos y las actividades que se van a realizar y es el Consejo General el que revisa estos contenidos, modifica lo que hay que modificar y una vez realizado todo esto, una vez cerrado entre nivel y Consejo General, se aprueban los diseños curriculares. En estos momentos se están trabajando en revisar diseños curriculares de primaria y de secundaria. En secundaria se están revisando, por ejemplo, el régimen académico, que es muy probable que para el año que viene, el 2023, ya se pueda poner en práctica. ¿En qué consiste el régimen ese? Está en estos momentos en una etapa de consulta el nuevo régimen académico. Convengamos que el régimen académico es una forma de darse organización interna dentro del nivel secundario. El nivel primario también tiene su diseño, su régimen académico. El de secundaria data del 2011 y está siendo revisado en estos momentos. Está en una etapa de consulta y de consulta hacia abajo, hacia las bases y de construcción del documento final desde Subsecretaría de Educación. Todavía no nos llegó al Consejo General ningún tipo de borrador, así que se conocen algunas cuestiones que están saliendo a la luz y que serían importantes también plantearlas de cara a la sociedad, porque a ver, hasta ahora el sistema educativo siempre ha sido organizado entre gobierno y sindicato. El sindicato y el gobierno organizan y coordinan. Se ponen de acuerdo y ahí sale. Exactamente. Sí. Son los dos espacios, las dos instituciones y hasta ahora las familias no tuvieron, siempre se habla de las familias, siempre se habló del protagonismo de las familias y su participación durante la pandemia. Bueno, hubiera sido interesante que en este momento también hubiera una tercera pata de estas dos que tenemos siempre, que articulan y regulan el sistema educativo y que también participaran. Por ejemplo, poner en debate si es necesario que los alumnos repitan o no repitan, porque la propuesta que va a salir, pareciera ser, de la Dirección General de Escuelas, es plantear la no repitencia en el nivel secundario. Pero la no repitencia, ¿no?, va a llevar automáticamente, creo yo, a una tranquilidad del alumno de decir, bueno, yo estoy acá dentro del sistema, aprenda o no aprenda, haga un esfuerzo por estudiar o me voy a jugar a la pelota o a la play, es lo mismo, yo digo como varón, ¿no? Las chicas harán otra cosa, pero eso es posible de que no haya repitencia. Es posible que salga de esta manera el diseño, el régimen académico. Por eso también es importante traerlo a la sociedad civil, traerlo a los medios de comunicación, traerlo a las consultas de las familias, esta cuestión que después quizás termine incorporándose en el régimen académico y terminen diciendo que fuimos los docentes los que lo propusimos, como cuando uno está permanentemente visitando las escuelas. Yo estoy hace un mes en La Plata, pero todos los días estoy permanentemente visitando escuelas, hablando con mis compañeros de nivel, mis colegas, y nadie está de acuerdo de que se instale la idea de que hay una posibilidad de no repitencia, porque esto va a generar una laxitud de parte de las familias y de parte de los alumnos, que dicen todo vale. ¿Dónde queda el esfuerzo individual? ¿Dónde queda también las ganas del docente de enseñar cada vez más? Total, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Antes nosotros enseñábamos, si vos no aprendías, volvíamos a enseñar. Evaluábamos y volvíamos a enseñar. Ahora, como la etapa de evaluación ya no tiene esa función de calificadora para medir los niveles de aprendizaje, sino que la promoción va a ser automática, ¿qué ganas tienen algunos docentes de esforzarse en cambiar y revisar metodologías y didácticas?
Entonces podemos decir, se viene una etapa donde nadie repite. Parecería ser que el 23 va a venir. Ya venimos relajados hace mucho con la escuela. No te olvides, Omar, que en el 2021, ese bienio que nos agarró en pandemia, se había decretado de que los alumnos pasaran todos sin ningún problema. Después este año se arregló de que los alumnos podían llevarse más de 2 materias, no era indispensable que sean 2 materias las que te frenen en el año, sino que se las agruparon las materias por área. Ahora vamos al último extremo. Vos estás en una camilla y te tienen que operar, te tienen que coser. Vos le preguntás, ¿probaste todas las materias o cómo llegaste a médico? Bueno, es que va a ser algo así. Hay que ver después el cuello de botella para la promoción del nivel. Cuando estos chicos terminen el 6º año y se quieran ir, ¿cuál va a ser la situación de cómo los vas a promocionar? Podés estar debiendo 15 materias. Bueno, este es el otro problema. Y mirá si después hiciste promoción automática en todos los años, pero para salir del nivel necesites acreditar saberes que obviamente no te preocupaste en aprenderlos durante todo el recorrido del nivel, y después va a ser imposible que vos puedas promover ese nivel porque jamás vas a poder tener las habilidades y los contenidos que deberías haber aprendido en su momento porque no te preocupaste en hacerlo, porque tenías garantizada la promoción del año. Y eso es lo que estaría en juego. Esto es una de las partes que estaría en juego y esto la verdad que es preocupante. Así que bueno, de esto se encarga el Consejo General de Educación. Ya daremos discusión a esto cuando la parte oficial, la parte del oficialismo, los consejeros generales que forman parte del oficialismo actual nos presenten a nosotros, que somos el bloque de Juntos por el Cambio, nos presenten a nosotros la propuesta. Sí, yo hice toda una introducción para hablar de un tema sin conocer esto que vos me estás diciendo, de la promoción, para ver cómo se manejan los contenidos y cómo unificamos la vida cotidiana, ¿no? Con el sistema educativo, cuando uno de los bombardeos es este que vos decís de la promoción automática, y otro es en los contenidos, cuando se quiere alterar la forma de enseñar o no enseñar lo básico del sistema en el que vivimos, que es una república. Respecto a tu pregunta inicial, es importante decir que así como algunos están tomando, yo escuchaba al ministro de Educación de la Nación diciendo que se preparaban secuencias didácticas para trabajar el tema del Mundial. Yo espero que está bien, es un hecho mundialmente reconocido desde el punto deportivo, cultural, social, económico, el Mundial de Fútbol, pero sería bueno también recordar y traer a la luz de la historia argentina la cuestión de las repúblicas y las monarquías a propósito de la muerte de Isabel II. Y es importante entender que la República Argentina, como todos los países de Latinoamérica, a partir de su proceso de independización en el siglo XVIII y XIX, hemos elegido un sistema de gobierno que no tenía que ver con una tradición europea, que eran las monarquías, sino justamente con algo que se estaba instalando en Estados Unidos, en las colonias americanas, en 1776, que tenía que ver con la idea del republicanismo. Y el republicanismo tiene que ver con separación de poderes, división de poderes. División de poderes y igualdad ante la ley. Por supuesto. Que es justamente todo lo contrario de la monarquía, donde hay gente que tiene una sangre supuestamente superior a los vasallos o súbditos, y uno no se siente. Acá somos todos iguales ante la ley, por más que muchos gobiernos, ¿no? Quisieran sentirse superiores y creer que están en una monarquía. Entonces, ¿cómo el sistema educativo funciona con esto? El sistema educativo lo que debe trabajar es la construcción de ciudadanos críticos. Uno de los temas elementales, y mira, yo permanentemente con estos ejes que vos planteás, me voy a los ejes fundamentales que tienen que ver con la educación, con la lectocomprensión. Vos me decís, ¿qué tiene que ver la lectocomprensión con esto? Tiene que ver justamente en la capacidad, y que deberíamos ya construirlo en los alumnos de primaria para iniciar la secundaria, la construcción de lectores y de lectores críticos, que puedan entender, y siendo a secuenciaciones prácticas diarias que cualquier docente puede entender, que puedan entender hechos comunes, habituales y diarios, contextualizados a la historia contemporánea en la que estamos viviendo, con objetivos fundamentales de la educación, que tiene que ver con esto, con el espíritu crítico, y darse cuenta qué es un meme, qué es una sátira, qué es una ironía, y qué es cuando te están bajando línea.
que muchas veces, y esto nos ocurre en el nivel secundario, muchas veces se naturalizan ciertas lecturas o ciertos mensajes como si fueran cuestiones impuestas y verdades objetivas. Y no se les enseña a los chicos la posibilidad que tienen de poder averiguar a partir de diferentes fuentes cuáles son las ideas que están detrás o el metalenguaje que se encuentra detrás de un mensaje simple o de una nota. Y este es uno de los problemas que estamos teniendo en educación también. Este recorte, esta segmentación, este sesgo que hay en la utilización de recursos didácticos para enseñarle a los chicos una supuesta libertad que en realidad lo único que hace es limitarles sus posibilidades de pensamiento crítico. Se genera un adoctrinamiento y un fanatismo y no un espíritu crítico tan necesario y del cual mamamos con aciertos y errores todos en las décadas anteriores donde podíamos discutir. Por eso diferenciamos muy bien una dictadura de una democracia. Bueno, pero esta es una dictadura blanda, porque la democracia, la dictadura directamente te decía estos libros sí y estos libros no. Claro. Estos te lo esconden, te lo disimulan detrás de toda una parafernalia dialéctica que te dice que vos sos parte de esto y con un lenguaje cercano a los jóvenes, esto de decirle los pibes y las pibas, y hablar de una revolución de los 60, ponerles ideas y valores a los chicos que ni siquiera son del momento histórico que ellos están viviendo, y es como que los retrotraen a una mirada que les es propia de adultos y no de los jóvenes, con una clara intencionalidad política partidaria, porque nadie está renegando de la construcción política del ciudadano dentro de la escuela, y está bueno que la escuela construya ciudadanos políticamente maduros, pero no la política partidaria como estamos viendo ahora. Vos fíjate que la muerte de Isabel II trajo consigo, hoy que fue el momento de su entierro, un asueto. Hoy hubo asueto en Gran Bretaña. Nosotros por el intento de magnicidio o de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, también hemos tenido un asueto. Digo, comparando repúblicas con monarquías y comparando el alcance de algunas medidas que son extremas en otros países, como es un asueto, nosotros hemos naturalizado, hemos banalizado una situación o un hecho y lo hemos puesto a la luz de que hemos impuesto la idea de que hoy tenemos que rezar todos o preocuparnos todos por tal hecho. Obviamente que esto no quita la importancia que tuvo lo sucedido a la vicepresidenta de la Nación. Esa es otra historia. Esa es otra cuestión. Ahora el tema es trasladar todo eso a todo un sistema, y yo me quedo en lo educativo simplemente porque es lo que me compete y de lo que yo puedo hablar. Pero a las 23:55 del día anterior, el presidente decretaba un asueto administrativo para el día siguiente. 23:55. Yo no te puedo contar, Omar, cómo llovían los telefonazos a partir de las 5 de la mañana del día siguiente para ver si había clase o no había clase, o los docentes para ver si salían de sus casas o no. Recordemos que nosotros no somos el conurbano bonaerense todos. Recordemos que no todos vivimos a 4 cuadras de nuestra escuela. Nosotros estamos muy cerca de distritos, te puedo decir Luján, General Rodríguez, Merlo, Moreno mismo, sin irme más lejos. Hay distancia, en donde hay distancia de 60 kilómetros. Que hacerse cargo de los chicos, si campo, no tienen clase, hay un montón de cosas que están en juego para tirar de esta manera tan banal, tan fácil, un asueto de un día para otro. Y estas cuestiones son también competencias de una monarquía que sin consultar y solamente por la propia voluntad del que manda se debe aplicar. Esto es totalmente lejano a la idea y el espíritu de una república. Sí, sin contar un viaje a Estados Unidos con un avión cargado de funcionarios, 50 personas, más de 50 seguramente periodistas, que nunca se puede saber, en cantidad de gente, un gasto enorme, un país que tiene que ir a tirar la manga todos los meses al Fondo Monetario, porque si no el país estallaría. Entonces, ese tipo de gastos también son, creo yo, un reflejo de un país donde inconsulto, ¿no? de gastos que son propios por ahí de una monarquía que le puede estar sobrando la plata y no la situación que estamos Recordemos que a educación se le recortó 50.000 millones de pesos en este contexto de ellos no quieren hablar de recorte,
Pero se le recortó, se le sacó partidas por 50.000 millones de pesos a educación ahora, que tenía que ver con infraestructura escolar y tenía que ver con el caballito de batalla de este gobierno durante la gestión anterior, que fue el Plan Conectar. Separaron la entrega de todas las computadoras. No hay entregándose computadoras, las que se están entregando son las viejas de hace 6 años. Así que, ¿hasta dónde hemos llegado? Bien. Daniel, te veo con mucha enjundia, se podría decir, muchas ganas de hablar, pero se nos fue el tiempo, terriblemente. Te agradezco más. Así que quedamos para la próxima. Hay un tema paralelo a esto de la República, está dentro del mismo tema que otro día lo hablamos, que es el federalismo, que es constante, ¿no? Es algo que se afirmó que esto de Argentina es un país federal hace 180 años, pero el federalismo es algo que en educación y en todos los órdenes es de discusión diaria, cuándo son medidas que son federales y cuándo no. Así que te agradezco la presencia, te felicito por Gracias. el nuevo lugar donde tenés para trabajar y explayarte con tus ideas. Y te esperamos por otro día. Por supuesto, muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Tras la pausa vamos a tener una nota con integrantes del sindicato de acá de la Universidad de Moreno. Vamos a la pausa. No trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, imaginarnos en todo este predio ferroviario poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, anfiteatro para que la comunidad pueda realizar actividades, eventos, compartir, caminatas, en fin, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico que el distrito lo necesita, incorporarlo a la vida cotidiana, a la comunidad del vecino de Francisco Álvarez, devolverle esa frescura que añoran tanto, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en Decisiones en Canal 6 y ahora vamos a tratar, como habíamos anticipado, un conflicto o no sé, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en la Universidad de Moreno con un sindicato. Hay una disputa que no es muy fácil de entender, pero queremos que usted, señor televidente o señora, nos pueda entender y para eso hay dos protagonistas del sindicato en cuestión acá, Nahuel Toledo y Federico Cormick.
¿Qué tal? Bien, bueno, gracias por venir hasta acá, prestarse a conversar. Y bueno, algo así me dijeron de varias siglas, vamos a tratar de entender. Hay tres grandes núcleos de sindicatos universitarios que dependen, uno de la CGT, otro de la CTA y otro de la CTA histórica o CONADU histórica. Entonces, de esos tres, cuéntenme ustedes en cuál están y cuál es el conflicto que se les ha planteado en este momento. ¿Cómo no? Bien, bueno, gracias por el lugar, por la invitación. Nosotros somos parte de un sindicato formado en 2016 en la universidad. Cada universidad forma sus sindicatos y como es una universidad nueva, formamos un sindicato nuevo. El sindicato decidió adherirse a una federación, que es la federación más grande de docentes universitarios que hay en el país, que es la CONADU, y a partir de ese momento, bueno, fuimos avanzando en la conformación de nuestra herramienta gremial. Somos ADUN, yo soy Federico Cormick, secretario general, Nahuel es el secretario gremial del sindicato, y sobre la base de este recorrido hemos empezado a hacer una serie de demandas vinculadas con las condiciones de trabajo de los docentes de la universidad. ¿Vos sos profesor universitario? Sí, en mi caso soy historiador y profesor universitario de varias materias. ¿Vos? Arquitecto y también profesor docente de la universidad. Así que los dos representan a profesores solamente o también personal no docente. No, los no docentes están adheridos a un sindicato propio de trabajadores no docentes. Sí, ustedes son todos docentes. Exactamente. Docentes universitarios, sí. Y el meollo del conflicto por el que andan tratando de explicarle a la sociedad, ¿cuál sería? El eje central tiene que ver con que no logramos, a pesar de que hace muchos años estamos construyendo, nosotros trabajamos, en mi caso, desde que se abrió la universidad, no logramos conformar un sindicato que sea completamente reconocido como debe ser y como está establecido tanto en la legislación como en la tradición de nuestro país, por dos grandes limitaciones. Una es que se viene demorando desde hace mucho tiempo que el Ministerio de Trabajo cumpla con el otorgamiento de una inscripción, que es un trámite muy sencillo, que debería tardar 90 días y nosotros hace 6 años que lo estamos esperando. Y una segunda tiene que ver con que en la propia universidad no se trabaja como debería hacerse con los sindicatos. Es algo que en el caso de nuestra universidad contrasta con muchas otras universidades. Por ejemplo, muchas universidades del conurbano que, aunque tampoco han tenido este aval o este avance de los trámites del Ministerio de Trabajo, de todos modos pueden trabajar con los sindicatos, con la universidad. ¿Eso qué plantea? Bueno, un problema básico que tiene que ver con la defensa de los derechos de los docentes. Nosotros tenemos docentes que tienen 11 años de trabajo en la universidad y todavía no han sido regularizados, es decir, que siguen con contratos. Tenemos docentes que tienen demandas, por ejemplo, de licencias que no se están cumpliendo hoy en día. Es decir, tenemos una serie de problemáticas, como pasa en cualquier sector, que necesitan tener un canal para resolverse. Entonces, para tratar de entender, son dos conflictos. Uno con el ministerio, que no los reconoce, y otro, o por lo menos no los deja... Claro, no termina de hacer el trámite, sí. Efectivamente. Y otro, el interno de la universidad, que tampoco ustedes encajan ahí y tampoco los atienden. Efectivamente, las autoridades de la universidad no nos atienden desde hace un año que no tenemos una reunión mínimamente formal y nunca ha llamado a lo que en las universidades y en muchos ámbitos de trabajo se llama la paritaria local, que es el ámbito de trabajo gremial. Que no está de más comentar que esta lógica que estamos señalando, donde no se da lugar a los docentes organizados para poder llevar nuestros reclamos, va de la mano de cierta práctica de dificultad para desarrollar proyectos diversos en la universidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, y este año hubo un conflicto grande con la universidad porque la universidad no, a diferencia de lo que hicieron la gran mayoría de las universidades nacionales, no abrió sus puertas para el encuentro regional de mujeres y disidencias, ¿no? Donde mujeres y disidencias sexuales. Se hacía en el oeste un encuentro que es el encuentro nacional de mujeres y disidencias, que había una regional en Moreno que se iba a hacer en general en las universidades. Cuando esto fue en José C. Paz, se hizo en la Universidad de José C. Paz. Cuando fue en la zona de General Sarmiento, se hizo en la Universidad de General Sarmiento. Ahora mismo se hizo en Varela, en la Universidad La Jaureche. Es decir, es una política habitual de las universidades abrir sus puertas a los eventos de la sociedad, y la universidad nuestra, a pesar de muchísimas demandas de todo el colectivo feminista, consideró que la universidad no iba a abrirse para eso. Sucede al interior de nuestra vida también
universitaria que no se trabaja con los sindicatos. Por ejemplo, hoy mismo el sindicato no docente está con problemas, con dificultades, porque las autoridades les cambian arbitrariamente condiciones de trabajo de los no docentes, lugares donde trabajan, y bueno, y pasa también con el caso nuestro de los docentes. Ustedes, perdóname, a ver si podemos entender esto. Ustedes ganan por concurso una cátedra X y eso pasan automáticamente a ser titulares. ¿Cómo es el procedimiento? ¿En qué interviene el sindicato en esto? El sindicato lo que trata de hacer cumplir es eso que vos decís. Lo que debería pasar es que se generen concursos. Lo que pasa en la práctica es que los concursos son a veces sí, a veces no. Entonces, cuando es no, ¿cómo se elige un profesor? Y es convocado para trabajar. De forma interina. Pero de forma interina, es un contrato. Sí. O sea, nosotros también lo que también parte del conflicto, más allá del reconocimiento y más allá de también tenemos una discusión importante con las autoridades de la universidad porque permanentemente hacen injerencia en la vida gremial de los trabajadores de la universidad, es porque de fondo el problema central que hay en la Universidad Nacional de Moreno es que no se aplica el convenio colectivo de trabajo de los docentes y profesores de las universidades nacionales. Entonces, al no aplicarse el convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, la situación de los concursos, pero eso es un solo ejemplo, también está la cuestión de licencias que no se cumplen, o sea, no se cumple lo que establece el convenio colectivo de trabajo, lo que establece la normativa laboral. Se hace más indispensable que nunca poder tener un sindicato docente organizado que garantice justamente que se cumplan las leyes laborales. Por ejemplo, en las universidades nacionales, en general la planta docente, ¿sí?, es una planta que está regularizada mediante concursos o, algunas excepciones, hay casos de docentes que son interinos, que son contratados por un tiempo, pero luego se convoca el concurso pertinente y avanza a estar en la planta permanente de la universidad. En Moreno eso no sucede. En Moreno nos encontramos con años de tener una gran masa docente que ha sido contratada de forma temporal por contratos, que es algo que no está establecido en el convenio colectivo de trabajo. Hay una gran masa que estamos hace años como interinos que no ha sido convocado a nuestro concurso. Y hay casos de docentes que han sido convocados a sus concursos y que sin embargo hasta el momento no se han efectivizado. Entonces, no se ha efectivizado el concurso. No se ha efectivizado el concurso. Entonces, para nosotros el problema central de todo esto es que en la Universidad de Moreno no se está aplicando el convenio colectivo de trabajo y las leyes laborales que realmente para nosotros son derechos adquiridos. ¿Y no hay el más mínimo diálogo con el rector? Es muy difícil, es muy difícil realmente. Es una gestión muy difícil para poder... ¿Y ustedes la tarea cotidiana, el trabajo diario de ir a la hora cátedra que tienen que cumplir, es sin problema o tienen también inconvenientes? También hay persecución gremial, lamentablemente. ¿Cómo? También hay persecución gremial. Hay persecución, hay que decirlo. A los compañeros y compañeras que están sindicalizados, a algunos les sacan un cargo. Fede, que es el secretario general del sindicato, fue convocado a un concurso y el día que fue a dar su concurso se cortó la luz en la universidad y nunca más fue convocado nuevamente a que pueda dar su concurso. Digo, de fondo ese es el problema real que tenemos. Son unas autoridades que realmente hacen muy difícil poder tener un desarrollo gremial. ¿La cantidad de afiliados que tienen ustedes aproximadamente en este momento en Moreno? Y cerca del 200 docentes sobre 800 que somos en la planta. Te digo aproximadamente porque hemos pedido los padrones de docentes de la universidad y hasta ahora no nos los han dado oficialmente. Hubo cierto cambio de cantidad de docentes en el contexto de la pandemia y todavía no tenemos una actualización, hemos solicitado, pero en esta falta de diálogo que estábamos comentando, lamentablemente esa parte, conocemos los datos porque hemos hecho muchas veces relevamiento sobre condiciones de trabajo, encuestas, etcétera, y vamos nosotros haciendo un reconocimiento. Y el otro tema que tiene que ver con el descuento que le pueden hacer por sindicato y todo eso, entonces ustedes están al margen de eso. Bueno, es parte del problema. Esa decisión la puede tomar inmediatamente la universidad en un minuto. La Federación Docente, la CONADU, una federación totalmente reconocida, le ha pedido a la universidad que resuelva el descuento docente y la universidad se niega a que los docentes puedan aportar a su sindicato, obviamente con una política de debilitar la herramienta gremial.
Eso hace que los docentes de nuestra universidad tengan que organizarse como los anarquistas del año 10, ¿no? Tenemos que hacer colectas, tenemos que hacer formas muy... Y sin embargo, fíjense que hace 6 años que estamos construyendo este mismo sindicato y los docentes se siguen afiliando, siguen participando, aún con esas restricciones que la universidad podría resolver muy fácilmente si tuviera voluntad política. ¿Obra social va paralelo al sindicato? No tiene que ver con el sindicato, sí. Con lo cual todo el mundo tiene... Todo tiene la misma. Sí, ¿Qué obra social tienen ustedes? No, tenemos la posibilidad de optar. Así que es muy variable. ¿Optan que por una prepaga o cómo? Sí, es? O una obra social de algún sindicato. Por ejemplo, yo tengo la de maestros. OSPLAD era de los docentes nacionales antes. Claro. Yo tuve en una época. Era una muy buena obra social, pero de otra época. De otra época, tal cual. Sí. A veces las dificultades que tenemos ahí tienen que ver con, sobre todo son un problema para aquellos que viven exclusivamente de la docencia, que son muchos, cuando se cortan los contratos. Nosotros tenemos algunos contratos que se fue achicando por los reclamos que venimos haciendo, pero todavía hay, que no duran todo el año, que duran 5 meses, tal vez se consigue otro en el segundo cuatrimestre de otros 5 meses, y ahí sí es un problema que se le corta la cobertura por ejemplo, por el verano, se quedan en enero y febrero sin obra social, es un problema que estamos trabajando, insistiendo para que se revierta. Es un problema que tienen los docentes del ingreso, que tienen un tiempo específico de dictado, entonces estamos reclamando que tenga una regularidad anual, porque el ingreso se hace en distintos momentos del año, entonces que tengan estabilidad para tener una obra social, porque hay algunos docentes, no son la mayoría, pero hay algunos docentes que 2 o 3 meses, o algunos más, del año se quedan sin obra social, y obviamente es una falta de un derecho básico. Esto de la falta de inscripción en el Ministerio de Trabajo, ¿tiene algún plazo, algún tiempo? ¿Hay alguna manera de presionar en esto? ¿Cómo es? Como para tratar de que el televidente entienda cuál es el camino que están llevando ustedes para lograr el objetivo. Nosotros hemos hecho muchas presentaciones formales con abogados de la federación, con abogados del sindicato, y además hemos hecho un circuito donde se constató que todos los elementos que nos habían solicitado se habían cumplido todos, ¿no? O sea, se revisó el padrón de afiliados, se revisó el estatuto, se hicieron todas las precisiones que hicieran falta, y en un momento que tiene que ver también con algunas presiones, nos da la impresión a nosotros de que ese expediente quedó esperando, con lo cual tiene que ver más con una voluntad política, que es que se tome nota de que efectivamente este es un problema que se tiene que saldar, que con una limitación, digamos, técnica, porque eso está muy avanzado en términos administrativos. Vos nombrás voluntad política, ya que metiste la palabra política, ¿tiene algo que ver la política local o algo por el estilo? ¿La universidad, la intendencia, es decir, el distrito? Nosotros lo que pensamos es que es muy importante que el Ministerio de Trabajo responda a los sindicatos. A veces, por ejemplo, las administraciones, en este caso las autoridades universitarias, hacen sus presiones, digamos. Evidentemente, de una forma u otra, acá se terminó escuchando más a las autoridades universitarias que no querían el sindicato que al sindicato, pero no es el rol del Ministerio de Trabajo escuchar a las autoridades, sino escuchar a los sindicatos, porque esa es su función, digamos. Claro, los representados, los que representan, mejor dicho, a los trabajadores. Bueno, ¿te quedaste con algo? No, sí, que queríamos aprovechar, ya que estamos en un programa donde nos ven vecinos y vecinas, para comentar que el día de hoy y mañana también la docencia universitaria está en una jornada nacional de protesta por cuestiones salariales, ¿no? Está bueno que sepan también de que el salario docente universitario hoy por hoy ha concretado la paritaria más baja de toda la clase trabajadora en general, ¿no? De hecho, hemos firmado por un 64% anual, donde tenemos una revisión en el mes de octubre, pero las proyecciones de inflación que hay hoy por hoy superan casi el 90%, o sea, es una paritaria que está muy por detrás de la proyección de la inflación, así que nosotros también estamos el día de hoy como parte de un sindicato docente que lucha también por las cuestiones salariales. Estamos impulsando una jornada de protesta en la universidad, junto con una gran cantidad de sindicatos que están parando. ¿En qué consiste la jornada de protesta? La jornada de protesta, por ejemplo, cada sindicato decide cuál es la modalidad de acción. Nosotros hemos discutido convocar una jornada de visibilización con recorrida en las aulas, contando a los estudiantes, a los docentes y demás, cuál es la situación salarial, ¿no? De por qué realmente hoy por hoy es muy difícil, es muy crítico poder sostener una docencia en una universidad, cuando, por ejemplo, el salario promedio hoy está inclusive por debajo de los niveles de pobreza, ¿no? De los mismos datos que publica el gobierno.
Hoy por hoy, más o menos para que podamos entender cómo es la gravedad, digamos, de la situación, es un trabajador que tiene un cargo básico en la universidad, una dedicación semi-exclusiva, está cobrando cerca de 70.000 pesos por mes. 70.000 pesos por mes. Dedicación semi-exclusiva, un semi-exclusivo. Claro. Y lamentablemente es una realidad que venimos hace varios años trayendo a la docencia universitaria desde el gobierno anterior, pero que todavía hasta el momento no se ha subsanado. No, yo la otra vez escuchaba a un muchacho que cartoneaba en Capital, gana 3.000 pesos por día cartoneando. Es decir, que si 25 días cartoneas ganas más. Eso tiene que ver con algo que te quería comentar, que es, nosotros pensamos que estas discusiones que vos señalás, es cierto que son tal vez muy específicas de la vida sindical, tienen que ver con la defensa de la educación pública. Es decir, si nosotros no logramos que los trabajadores que trabajamos en las universidades desde hace muchísimo tiempo y que las defendemos, estemos en condiciones de trabajar dignamente y quedarnos allí, tenemos, por ejemplo, el flujo de docentes que se van, que abandonan, que se van a otras tareas en el sector privado, y tenemos una depreciación, una caída del sistema público. El ingreso de ustedes depende del presupuesto universitario. Exactamente. Sí, del presupuesto educativo nacional. Sí. No, es distinto. El educativo nacional... El educativo nacional, dentro del educativo nacional está la partida para las universidades. Pero corre eso dentro de lo universitario. Es decir, lo que se le asignan en el año a ustedes se tiene que manejar dentro de eso. No, nosotros después tenemos paritaria, y esa paritaria que se discute con el Ministerio de pero Educación se va actualizando. Dentro del dinero de la... asignado a las universidades, y para que para afuera. Claro, y para que se entienda, prácticamente el 90% del presupuesto nacional educativo aplicado o asignado a las universidades nacionales es básicamente salario. Claro. O sea, realmente, ¿no? La situación salarial es muy compleja, y todos entendemos que estamos en una situación económica muy difícil, en donde la inflación, no baja del 7%, y donde realmente, cuando hablamos de defender la educación pública, como dice muy bien Federico, es defender la calidad educativa, ¿no? Defender que tanto los docentes como los estudiantes puedan ir a estudiar, puedan desarrollar su actividad académica de manera normal, y eso no se está pudiendo lograr, esa es la realidad. Está bien, bueno, se ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario, otro más, y se sigue, es decir que medianamente hay inestabilidad. Ahora que cierran los números, por lo que se ve, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Tenemos que lograr que no sea a costa de la educación y del salario, ¿no? Tampoco de la salud, ¿no? Porque siempre cuando uno habla de un acuerdo con el fondo, automáticamente habla de un ajuste en curso, ¿no? Y aparentemente lo que pareciese ser que la variable de ajuste hoy por hoy, lo más viable para el gobierno, es la educación, la salud, la ayuda social, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, les agradecemos la presencia de los dos que han tratado gracias. de explicarnos y contarnos esto, y para el público en general tratar de entender cuál es la problemática, cómo se mueve dentro de las universidades, los distintos sindicatos que hay, que pueden convivir, hasta 3 sindicatos distintos, que hay 3 grandes sectores sindicales que representan dentro de las universidades, y ustedes están con este conflicto doble, hacia el Ministerio de Trabajo, hacia arriba, y dentro de la universidad también. Con las autoridades de la universidad, sí. Autoridades. Les agradecemos. Muchas gracias. Bien, bueno, nos despedimos de esta manera en el día de hoy de Decisiones. Hasta la semana que viene. Montón. Es verdad. Tenemos que hacer algo grande. Enorme. Una torta. Vamos a necesitar 800.000 huevos. ¿Cuánto? 50.000 kilos de manteca.
100.000 kilos de miel. Además, 7.000 kilos de harina, 4 ceros. Pero 7.000 tiene 3 ceros. Dulce de leche, 200.000 kilos. Chocolate, 300.000 kilos. Ralladura de naranja, 3 toneladas. Ya hablé con Mónica y César. Y ahora, a batir. Vamos a hacer una mega torta hecha por la gente de la provincia y una porción es para vos. ¿Todo esto es de verdad? Sí.